¿Cómo están ustedes? Esto es, bueno, nada, eso. Un programa donde entrevistamos a gente que trabaja en el arte y en la cultura, en la región metropolitana norte, en el norte del conurbano. Venimos haciendo esto ya hace 9 programas. Lo hacemos desde una perspectiva novedosa para el periodismo, si se quiere, dentro de un género que está tratando de posicionarse, que se llama periodismo de soluciones, que es un periodismo que no le escapa al bulto, que es crítico, que es explicativo, pero en vez de quedarse en la situación negativa, trata de ver proyectos, personas, circunstancias que pudieron superar los problemas y avanzan. Hoy vamos a estar conversando con un actor, un dramaturgo, un payaso, no un clown, un payaso, un actor que desde hace muchísimo tiempo se dedica a trabajar en la zona norte y es una de las cabezas, uno de los que ha formado un colectivo muy interesante que se llama Norestada. Alejandro Sáenz, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme y bueno, encantado de estar acá. Alejandro, así que vos no sos un clown en todo eso que sos un payaso. Eso es una cuestión técnica, es un posicionamiento. Es un posicionamiento y trato, por supuesto, cuando hay que vender, por ahí depende del lugar, uno pone clown que le suena más cheto. Pero bien. Creo que decir payaso sí, es menos cheto y es más real y más concreto. En realidad, clown, ¿qué quiere decir? Payaso. Claro, payaso en inglés, ¿no? Sí. O sea que el clown es un tipo de payaso, si se quiere. Está bien. Nosotros tenemos un tipo de payaso que por supuesto tiene influencias de Europa. Pero el payaso criollo es otra cosa. Y bueno, yo lo defiendo como génesis del teatro argentino. Y tu payaso en particular es Piolito, ¿no? ¿O ha habido otros personajes? No, sí, es Piolito. Sí. He hecho otros payasos, sí, pero como parte de textos de obras, pero no como... O sea, yo soy Piolito. Bien, bien. Pero estamos acá, como decía al comenzar el programa, por un lado para hablar, sí, de lo que vos has aportado al arte, al teatro regional, pero también... del proyecto Norestada, que es un proyecto colectivo, que es un proyecto que abarca a muchos trabajadores del teatro, del arte. Y vos sabés que yo en la nota que hice para los 10 años me atreví a poner que uno puede decir en la región, mirando así, ¿no? De Norestada puede decir antes de Norestada y después de Norestada. A mí me parece que es así. Sí. Con relación al ámbito, al sector del teatro. Pero antes de hablar específicamente de Norestada en sí, a mí me gustaría, si vos podés empezar primero diciendo qué es para quienes hacen Norestada el teatro independiente, porque me parece que eso es un vértice muy importante de todo ese proyecto, ¿no? El teatro independiente. El teatro independiente es... Para ustedes, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, en general es un fenómeno que existe en pocos lugares del mundo de esta manera y con esta fuerza. En Argentina viene desde los años 30 con Barletta, con Leonidas Barletta, con Roberto Alt. En 30 segundos voy a tratar de sintetizarte porque es interesante, porque cuando el teatro empezó a pelear con el cine, que obvio fue una de las tantas veces que se dijo el teatro se muere, el teatro sí se empezó a mercantilizar de alguna manera y entonces sucedían espectáculos que se hacían con ensayos, con 2 ensayos durante la semana, iban estreno por semana. Sí. Yo llegué, que era bastante investigador de las revistas teatrales de la época, llegué a contar 7 revistas de teatro que se editaban semanalmente con estrenos. ¡Qué bárbaro! Eso hizo que los creadores que querían indagar un poco más en las cuestiones del alma humana, que no eran solamente la diversión,
empezaron a desarrollar otro tipo. Y bueno, se considera como que el gran precursor fue el Teatro del Pueblo, que tenía que ver, que en ese momento estaba ahí en Diagonal Norte, sigue estando. Hoy en día, o sea, se recicló, se reeditó. Sí, claro, claro. Sí. Se habla mucho a veces. Eso era las afueras del centro, Sí, era sí. el off. Claro. Y salía Barletta ahí con una campana a llamar la gente a Corrientes. Así que era un ícono el tema de la campana y el teatro de la campana. Y después se desarrolló muchísimo, muchísimo. Hoy en día, solamente en la ciudad de Buenos Aires, no sé, se estrenan espectáculos. Levantás una baldosa y hay un teatro y un espacio. Y sobre todo, trabajos de muy buena calidad. En otros países es mucho más difícil ver esto. Y con los contenidos también tiene una propuesta el teatro independiente que se diferencia y uno dice, esa propuesta es de teatro independiente, aquella no. No lo sé, no. Creo que lo que sí creo es que al ser libre de quién lo está produciendo y de la cantidad de público que tenga, se dicen simplemente abiertamente las cosas, o lenguajes muchas veces, bueno, va oscilando, muy herméticos. Ajá. Pero como el teatro, esto sí lo decía Lito Cruz, que después vamos a hablar porque vos me habías preguntado del nacimiento de Norestada y bueno, que se enlaza también con Lito y algunas cosas que hizo. Él decía que el teatro es la respuesta más inmediata que tienen las sociedades, ante los cambios demográficos, por ejemplo, sociales y políticos. Mira. Creo que Teatro Abierto es un ejemplo de ello. Porque no está condicionado tecnológicamente, económicamente, se hace teatro sin nada. El teatro abierto en la dictadura, ¿no? Claro, en el 81. Sí. Que fue una sensación. Digamos. Sí, claro. Y uno ahora ve reeditadas obras de teatro abierto, y yo les explico a los jóvenes que esa palabra, que eso que se estaba diciendo ahí, que hoy es nada más que una anécdota, era una metáfora de una cosa muchísimo más grande, ¿no? Y eso lo puede hacer el teatro independiente lo puede hacer. Muy bien. Y entonces, en la zona norte, ¿cómo fue que nació Norestada? ¿Cómo...? Bueno... Norestada... ¿Qué se les ocurrió para decir, vamos a... Sí. Se levantaron una mañana y dijeron, vamos a armar Norestada? No, creo que es la confluencia de muchas cosas. Una es una rica historia teatral en la zona norte, con un teatro independiente muy fuerte, también en lo que fue el teatro popular, si se quiere, y con con experiencias de congregación de proyectos colectivos previos que tuvieron mucho que ver con esto, con el conocimiento creo que hubo siempre una disposición bastante generosa entre muchos de los grupos de teatro, y muchos que nos formamos desde el mismo lugar y que después fuimos, si se quiere, semilleros de otros. Ajá. Y así. En esto, bueno, yo destaco el trabajo de Juan Merelo y Ada Parra en el Teatro de la Luz, y lo que soy el Teatro Martín Fierro, que muchos nos hemos formado con ellos. Y que todavía está en Victoria, ahora en Victoria. Está, ¿no? Sigue trabajando permanentemente, y es aplaudible. Y bueno, para ese momento creo que se dieron varias cuestiones. Una es esta que te estoy diciendo, que tiene que ver con una historia. Ajá. Porque este año cumple 10 años Norestada, ¿no? 10 años, sí. Sí, cumplimos 10 años. Sí. Otra tiene que ver con una realidad política que de alguna manera contribuyó a que haya un estímulo a este tipo de emprendimientos, de ideas. Y otra creo que también es que
tenían como la confianza como de los demás para impulsar este tipo de cosas. Otra que es muy importante es la suerte. Creo que también es así. Y desde entrada, lo que nos empujó, y esto tiene que ver con lo político, fue ¿cómo se llama? Cuando se vota y se aprueba la ley provincial de teatro independiente, la ley provincial de teatro en Buenos Aires. Que esto hizo que esta realidad que ya existía tenga un apoyo y nos obligue a un movimiento interno para poder enviar un representante al Consejo Provincial de Teatro. Ajá. Que si bien era por concurso, nosotros en ese momento, junto a la zona sur, fuimos los únicos que nuestros representantes fueron elegidos por la asamblea de los grupos. Y después concursamos, por supuesto. Ahora, Alejandro, cuando uno, en mi caso, ¿no? Que yo por mi trabajo voy, tengo que conozco a los grupos, los voy a ver, veo cómo funcionan, ¿no? Uno lo primero que ve con Norestada es que es un grupo y un colectivo que se maneja así, como un grupo y un colectivo. ¿Qué quiere decir? Que un actor que es actor acá, en tal grupo con su nombre, puede ser guionista allá o actor también allá en otro grupo con otro nombre. Sí. Y sonidista en un tercer grupo. Claro. Y una actriz de allá hace tal cosa. O sea, se mueven en grupos. Bueno, eso fue... Ahora, antes de Norestada, digamos, hasta hace 10 años... ¿Los grupos eran así también? No. ¿Se movían así? No, o podían serlo en determinadas ¿cómo se llama? En determinados hechos precisos. Eran circunstancias. Pero esto fue algo que ¿cómo se llama? Que se cimentó en Norestada. Y incluso hay autores y directores que han dicho, esta obra es un producto de Norestada. Directamente. Claro, este grupo es un producto de Norestada porque sí, Norestada permitió el que se conozcan, el que nos conozcamos, el que veamos el trabajo del otro con más... Porque los que hacemos teatro, que estamos muy encerrados dentro de nuestro propio trabajo y nos cuesta mucho ver el trabajo de los compañeros. Entonces, al producir tanta cantidad de encuentros regionales, de festivales, siempre teniendo en cuenta e incentivando que los compañeros vean los trabajos de los otros, o uno, por ejemplo, que tiene un espacio independiente que tiene que llevar adelante, le cuesta mucho salir porque está como con mucho esfuerzo metido en ese espacio. Ajá. Pero las obras vienen ahí, entonces, y uno va a otros espacios, y eso hace que se genere este intercambio y este vínculo más corazón a corazón, ¿no? Ahora, vos hace un momento cuando me hablabas del teatro independiente, me pareció que al tema de los contenidos como que no le diste tanta relevancia. Y sin embargo, cuando uno ve también, cuando uno desde afuera mira qué es lo que está haciendo cada grupo, uno nota que en casi todos los grupos hay un teatro que quiere decir algo, que quiere mostrar, que no quiere solamente hacerle pasar una hora tranquila y agradable y descansada a un espectador que va a una hora o más, qué sé yo. Pero digamos, que está buscando eso también. ¿Eso es una particularidad de Norestada o tiene que ver con el teatro independiente o no? ¿O es algo que pasó en estos grupos de la zona norte? No, tiene que ver con el teatro independiente, pero hay gente que nos ha dicho, uno lee un texto que se publica en un libro de Norestada o ve una obra del conurbano norte y ya se da cuenta enseguida que tiene algo que es del conurbano norte. Y eso tiene que ver con una cuestión geográfica, tiene que ver con una cuestión de historia. Claro. Y sí, por ahí se diferencia. Sí creo que fuimos generando una identidad particular. Pero eso no tiene... Eso lo puede decir otro que viene de otro lado. Yo, desde mi punto de vista, no sé.
no podría hablar de cosa común en los contenidos. Veo que es muy diverso. Sí que hay contenido. Sí, hay más contenido que en un teatro comercial o qué sé yo, en el teatro habitual que uno puede ver o que está difundido por los medios tradicionales, ¿no? Sí, es otra cosa. Es muy difícil que uno vaya a ver una obra de teatro independiente y puede ser mala o buena, pero es muy difícil que se vaya sin nada. Lo que te decía, que con diferencia de otros países, yo el año pasado tuve que programar, me tocó la programación del encuentro de teatro popular Nuestra América este año. Sí. Y llegaron 80 propuestas, más o menos, de muchos países. Y me llamó la atención. Nuestra América también se hace en la zona norte hace bastante. Sí, ¿no? sí, ya vamos por el octavo. Del 2007 fue el primero. ¿Y Norestada, digamos que digamos es un grupo amigo o es un organizador o es... Norestada siempre aportó a la organización, apoyó la realización de Nuestra América. Desde Nuestra América siempre invitamos a los grupos de Norestada que se acerquen, y algunos, bueno, se han incorporado y han indagado en qué es esto del teatro popular, por qué decimos teatro popular y no teatro independiente, cuál es la diferencia. Y bueno, algún día tendremos un momento para charlar específicamente de eso, porque sí, es diferente. Es diferente. Ahora, en Nuestra América, yo he visto grupos de Venezuela, grupos de Uruguay, grupos de un montón de lugares de América. Sí, lo que te quería decir con respecto a por ejemplo, a la calidad, si se quiere, o a la excelencia desde las propuestas estéticas. En muchos países existe como un teatro, si se quiere, más oficial o comercial, y un teatro vocacional o amateur. No existe esta cosa del teatro independiente en donde vos podés ver gente muy formada, que tiene mucha trayectoria, oficio encima, y sin embargo está haciendo una obra en un sótano de algún lugar. No existe, te digo, no existe. No lo vi en México, de haber ido muchísimo, no lo vi en... Bueno, en México hay algunas experiencias, pero no sé, Venezuela, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, en Europa mismo, estuvo un grupo de Portugal que nos decía eso, precisamente, no, allá no existe el teatro independiente como tal. Es un fenómeno bastante nuestro, digamos. Entonces sí, ves trabajos como muy precarios desde lo artístico, o trabajos muy buenos, pero que están en otra condición, que para venir a un encuentro de teatro popular les cuesta mucho porque están en gira o están como que están más dedicados profesionalmente a esto, ¿no? Eso es lo que te encontrás, y cosa que a mí me preocupó bastante, ¿no? Porque de hecho yo quería que vengan, sí, representantes de muchos países, pero claro, ¿viste? Había cosas que eran imposibles de ver para un público de acá que no sé, que creo que está más estimulado con un montón de cosas, y dentro del marco de este encuentro, no sé, no iban. ¿Y qué se hacía, por ejemplo, acá, ya dejando de lado Nuestra América, volviendo a Norestada, volviendo a la región, ¿no? Antes de Norestada, antes de esos 10 años, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacían los grupos? ¿Cómo se manejaban? ¿Cómo trabajaban? No, en general, ¿no? Sí, yo creo que hay, que eso sí tiene que ver con nuestro país. Y bueno, y con Buenos Aires en particular, y con esta región, que siempre hubo grupos y espacios que desarrollaban trabajos de teatro independiente, y en muchos casos intercambios. Por ejemplo, en una época se hacían encuentros regionales de teatro independiente para ir al provincial, donde se seleccionaban obras. Y
Eso fue como oscilando según las políticas de la provincia, si tenía mayor o menor incentivo a... Por ejemplo, se hacía uno en Vicente López, que era solamente del conurbano norte, y éramos un montón de grupos que nos inscribíamos, nos anotábamos, se veían los espectáculos, te diría un montón. Estamos más. Hablando hace 10 años. No, hace 20 años. Hace 20 o más, por eso. Más, 10 o 30 más. años. Sí. Sí, por eso. Bien. 30 años. Claro. Después, en San Fernando en particular, se dio en varias oportunidades como colectivos de grupos de teatro que organizaban cuestiones. Por ejemplo, esto de elegir, de que los mismos grupos elijan a los compañeros a los espectáculos que van a representarlos en un provincial, por ejemplo, tenía antecedentes que no eran en Norestada, sino que habían sido en un regional del año 96, por ejemplo. Ajá. Y o sea que hay una historia de hecho, en un momento se decía, esto dicho por gente que venía a estudiar el fenómeno, que en San Fernando había un movimiento de teatro popular. Cosa que yo me negaba a aceptar, y entonces que de hecho decía, bueno, nosotros en todo caso le vamos a poner el nombre que querramos a lo que hacemos. Claro. Y sí, porque éramos muchos grupos. Eso sí, más por el trabajo que hizo Siete Ateristas en los Siete Ateristas en los 90, ¿no? Sí. De formación, de formación de gente, y de difusión, si se quiere, de lo que era el teatro popular. Ahora, en general, porque hay géneros, los otros días lo hablábamos, creo que estuvo el pintor Enrique Burone Rizo, y lo hablábamos con él, en el sentido de a mí me parecía, porque al tener la posibilidad de ver todo, ¿no? Tengo más prejuicios, puedo decir, entonces. Bueno, creo que vos sos una de las personas, no sé, sos el único periodista que conozco en este momento que bueno, siempre ha estado presente en los fenómenos teatrales, no solo de Norestada, de nuestra América, en obras que uno lo ve, no que te hace una nota por teléfono entonces creo que en ese caso sos el único. Depende de los géneros, de lo que hace cada cual. Sí. En el ámbito del teatro. A mí, digamos, yo valoré eso, valoré el aporte cultural y artístico que hace la región. Yo nací acá en la región, digamos. Hay otros que por ahí valoran otro género. Debe pasar lo mismo en el teatro. Sí. Pero la cuestión, lo que yo quería preguntarte es, hablábamos con Enrique, que de pronto había en determinado momento que a la pintura iban pintores que se dedicaban a hacer solamente, hacer expresionismo, qué sé yo, una cosa así. O de pronto en la escritura, los escritores escribían mucho, pero escribían poesía, no novela, cualquier otra cosa, poesía. En el caso, digamos, del sector teatral, uno ve que hay escenógrafos, ha sido siempre así, o hay guionistas también, hay actores, hay directores, o sea, hay una variedad de oficios. ¿Eso fue siempre así o todavía falta mucho para que pueda haber buena creatividad para todos? No, eso tiene mucho recorrido. Tiene mucho recorrido. O sea, el teatro independiente en Argentina, te diría, desde los anarquistas que escribían en la década del 10, del 20. Y se puede encontrar variedad entonces de oficio tranquilamente. Sí. Después, en el teatro independiente, sí, con toda seguridad. Y acá en particular en la región nuestra también. Sí. Por ahí no abundan... no sé, algunas de las especificidades, ¿no? Pero sí hay. Lo que pasa es que el teatro independiente, como habitualmente no tiene de guita para producir, también se desarrolla capacidad en los mismos actores, creadores, directores en hacer sus escenografías o aprender técnicas de FX o de iluminación. Claro. Es como que, por eso yo uso mucho la palabra, a mí me cuesta decir, yo tengo escritas ya 25 obras, y a mí me cuesta decir que soy dramaturgo.
Porque no me siento todos los días a escribir. Escribo bastante, pero no me siento todos los días a escribir. Sí puedo decir que soy teatrero, porque todos los días hago teatro, sea como sea. O enseño, o aprendo, o actúo, o dirijo, o escribo, o hago una escenografía, o doy un taller de iluminación o de magia. Entonces sí, soy teatrero. Eso lo puedo asegurar. Y cuando tengo que poner un montón de cosas en un currículum, pongo primero payaso. Claro. Pero más que nada, una vez me pasó, si me permitís contar una anécdota nomás. Sí. Yo estaba trabajando solo con el payaso Piolito en la costa de Vicente López. Y había un antecedente que una vez habían ido a llevarnos presos a Carlos María Escapatura y a mí, que estábamos haciendo un espectáculo juntos. Sí. Y bueno, hubo una discusión con la policía, gente que se sumó. ¿Qué era el aire libre, perdón? ¿En dónde era? Era al aire libre en la costa. Ajá, en la costa. Y bueno, mi hermano es fotógrafo, Jorge Sáenz, es un gran fotógrafo. Y ese año se le había ocurrido hacer un trabajo que tenga que ver con la cosa más hacia adentro, con sentimientos, y había elegido seguirme para hacer un trabajo fotográfico conmigo. Me siguió todo el año, viajó conmigo. Ah, mira. Y a él le encantó el tema de que nos habían querido llevar presos. Entonces fui a hacer función ahí. Únicamente, su único deseo era que me lleven preso para tener la foto. Es reportero gráfico. Claro, claro. Y bueno, no ocurrió, cosa que yo agradecí y él no. Claro. Y cuando terminó la función, en el pasado de gorra, yo hablé de quién era, de qué hacía, no sé qué. Y dije algunas de las cosas que hacía. Entonces, cuando terminó la función, él me dijo: ¿por qué tenés que agregar que vos sos actor, que escribís, que... me dice, vos, eso como que pareciera que estás diciendo, soy payaso, pero ojo, que además hago otras cosas serias. Claro. Y me dijo, esto que estás haciendo vos es lo mejor que haces. Así que tenés que decir, soy payaso. Y me quedó grabado. Claro. De hecho, mi payaso se fue construyendo más que nada a partir de las fotos que veía que él me sacaba. Como no tenía dirección, me iba viendo y decía, esta foto no me gusta. Y él me decía, bueno, es lo que vos haces. Y así fui modificando cosas, ¿no? Está bueno, claro, claro. Y ahora, esa visión, ¿no?, del artista que puede hacer varios oficios, eso cuando nace Norestad hace 10 años, ¿lo veían los demás? Y esa sensación que yo te dije que tenía de cuando veo Norestad, veo algo, un colectivo que se mueve en una dirección como colectivo. ¿Esa visión estaba? ¿O hubo que trabajar sobre eso? ¿Fueron varios los que pensaban así, tuvieron que como predicar o convencer, o no sé, o al menos que encontrar a la gente que pudiera, digamos, trabajar de esa manera? Digo, porque nosotros en general, aparte en estos 4 años se vio a lo loco, vivimos en una sociedad que es muy individualista, digamos, ¿no? Esos valores pero el teatro, trabajo colectivo, el teatro lleva unos pasos adelante en algunas disciplinas porque tenemos algunos privilegios. Ajá, ya. Por ejemplo, la Ley Nacional de Teatro no es casualidad que haya salido 15 años antes que la Ley Nacional de Música. Ah, mira. Por ejemplo. Ah. El trabajo teatral, por naturaleza, por génesis, es colectivo. Ajá. En el teatro independiente, más aún. En el teatro comercial no tiene por qué serlo, pero en el teatro independiente lo es sí o sí. No es como el trabajo vos citaste, del artista plástico o del artesano, y esto lo digo con conocimiento porque he sido artesano, he vivido mucho tiempo de ello. Mira. Y lograr un colectivo de artesanos siempre fue muy difícil.
En cambio, en el teatro ya existe la gimnasia del vínculo social para lograr una producción. Como que es inevitable. Entonces, en eso como que tenemos una ventaja, si se quiere, una facilidad o una suerte, llámalo como quieras. Ajá. Y creo que sí hemos tenido como referentes, es una palabra que me gusta, porque para ser referente de algo no te vota nadie, pero tampoco te elegís solo, es como que una naturaleza de las cosas, ¿no? Que sí, que nos han enseñado mucho, y creo que otros hemos tenido también mucha experiencia y la hemos podido trasvasar, y hemos fomentado desde Norestada la realización de talleres, de intercambios de entrenamiento, de seminarios, siempre de una capacitación. Por ahí los grupos más jóvenes, yo a veces me sonrío y me parece grato también, porque creo que los que se formaron dentro del ámbito de Norestada piensan que la realidad es así, que es así y no lo es. Eso fue una transformación de una realidad y es un hecho que ellos están viviendo porque hubo muchos que lo gestaron. Les resulta muy natural llegar a un espacio, a un festival donde la gorra se socialice entre todos los grupos y todos cobren por igual. Parece como que es la naturaleza, no lo es. No, claro. La naturaleza en realidad sería que alguien se lleve la gorra. Claro. Entonces es que se formen dentro de ese caldo es buenísimo, porque el día de mañana, cuando las cosas no sean exactamente así, van a tener herramientas para decir, esperen, yo conocí una experiencia en donde sí eso funcionaba. Y creo que eso está bien, se mamó de muchos que nos antecedieron, de nosotros mismos que intentamos de eso elaborarlo y tratar de hacer como un sistema de trabajo, y de los que vendrán, ¿no? Vos hacías referencia hace un rato que eso se puede hacer, ¿no? Y se logra, digamos, en un contexto determinado social y político. Cuando se crea el Consejo Provincial de Teatro Independiente, ¿eso para Norestada fue una piedra importante, una base importante? ¿De ahí para adelante pudieron avanzar, hacerse? Sí. Eso también me lleva... Por un lado quería preguntarte eso, digamos, ¿cuál fue la importancia de que esté ese organismo, ¿no? También si tuvo que ver el hecho de que en el Consejo no había, digamos, un burócrata cualquiera que había conseguido, vaya a saber por qué, el puesto, sino que estaba Lito Cruz, ¿no? Que era un actor, por un lado. Y por otro lado también, ¿cuál es el rol que un artista independiente, un teatrero, como vos decías, independiente, ve que tiene que tener, en nuestro caso, que estamos acá en el conurbano, el municipio o el Estado, si uno quiere, en general, ¿no? El Estado o el municipio. Entonces, por un lado eso, por un lado, ¿qué aportó el Consejo Provincial de Teatro Independiente? Y por otro lado, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado para que florezcan y fructifiquen los grupos de teatro independiente y pueda haber proyectos como Norestada tan valiosos? Sí, mira, me pasan como con algunas preguntas que me haces, que me pasan cosas que podría estar horas hablando de cada... Me imagino. Porque en definitiva es política. Bueno, para dejarte a pensar, yo les quiero contar una anécdota también que me pasó, porque yo estoy hablando desde hace mucho, ¿no?, de que Norestada es una experiencia independiente y por otro lado una experiencia colectiva donde todos aportan. Antes de que esté sentado acá Alejandro Sáenz, yo consulté con 4 artistas y referentes, como él decía, de Norestada, y todos me decían, no hace falta, que no vamos todos, decirle a Alejandro, no, va Alejandro, así que así llegaste.
de esta experiencia colectiva. Eso te corté para que vayas pensando lo que me vas a decir sobre el consejo y sobre el rol de los municipios. En realidad es como que es difícil, tengo que ordenar un poquito. ¿Cómo no? Por un lado, lo del consejo. Sí. ¿No? El consejo sí contribuyó, la existencia de la ley provincial de teatro sí contribuyó al desarrollo de Norestada. Norestada manejaba el presupuesto que tocaba para toda esta región en forma colectiva. En lugar de otorgar subsidios, que en el caso de yo ser consejero, como lo era, tendría que haber decidido a quién le daba y a quién no le daba, llevarlo a una reunión de consejo para que se apruebe mi decisión, etcétera, lo decidía Norestada en asamblea. Claro, eso quiere decir actores, grupos de teatro, gente de teatro trabajando, decidía lo que se hacía. Y como el presupuesto no era demasiado, era poco, cada vez fue siendo menos, porque era siempre el mismo y los años pasaban. Claro. Siempre decidimos usarlo en proyectos colectivos, no en proyectos particulares, no en producciones de una obra, por ejemplo. Entonces se pusieron en la realización del Festival Norestada, en los encuentros regionales de teatro, y entonces podíamos tener el encuentro que antes hacíamos chiquito, podíamos tenerlo más grande, podíamos tenerlo con una gráfica que jamás habíamos podido tener, con una difusión que era impensable antes, sin esos recursos. Ahora, yo en ese momento me acuerdo que dije que teníamos la plata, pero que si Norestada, cuando dejaba de tener la plata, dejaba de producir, no había servido para nada esa plata. Y creo que logramos, cuando no dejó de existir el Consejo, sin embargo que este gobierno de la provincia de Buenos Aires destrozó el Consejo Provincial, la formación que tenía antes, la conformación de las regiones de la provincia. Yo me acuerdo que los grupos iban a la provincia yo tenía mandato a reclamar que funcione. Yo tenía mandato hasta 2018, en 2016 me sacaron, ni siquiera por decreto. Yo estaba nombrado por concurso, con un jurado que era de argentores, de entidades representativas del quehacer teatral, y de buenas a primeras deshicieron la ley, ni siquiera por decreto, por una resolución de la Secretaría de Cultura. Dejamos de participar, nos opusimos a eso, dejamos de participar y de recibir dinero, por lo tanto. Claro. Y los festivales se siguieron haciendo. Los encuentros se siguieron haciendo, la edición del libro se siguió haciendo. Y esto por ahí está en que tenemos que tratar, creo, los que nos dedicamos a este tipo de actividades, de ser lo más inteligentes posible en la diversidad de donde recibimos los recursos, para que si se nos corta una pata nos queden las otras. Claro. Y de última, si no nos queda nada, cómo es nuestra fuerza organizativa para poder generarlos. Eso por un lado con relación al Consejo que es provincial. Al Consejo que es provincial. Con respecto a lo que es la política de los municipios, alguien dijo una vez que el Estado jamás va a poder reemplazar la fuerza inmanente de creación que tiene el pueblo. Yo estoy convencido de que es así y que el Estado tiene que estimular. Estimular y dar respuesta a las necesidades nuevas que se generan. Uno lo que no conoce no lo desea y por lo tanto no lo quiere, no es un conflicto. Claro. Ahora, cuando el Estado difunde, promueve, se genera un conflicto, porque después hay que dar respuesta a toda esa necesidad que se creó a partir de lo que estimuló. ¿Se entiende? En este estado de hoy, yo me conformo con que el municipio no moleste. Yo digo, en este momento digo,
está bien, no me den guita, no me ayuden. Lo único que les pido es que no me jodan. Claro. A ese estado hemos llegado. Increíble. Y, no sos el primero desde Norestada, digamos, acá estuvimos hablando, digamos, con pintores, con músicos, y en general la idea es esa, digamos, o tratar de que molesten lo menos posible. Claro. En el mejor de los casos eso. Claro. Increíble, ¿no? Qué bueno para... ya llevamos ¿cuántos años de democracia? Como 40, ¿no? para repensar, digamos, a ver de qué manera puede ser. ¿Sabes qué pasa? Es que los molestos somos nosotros y es nuestro trabajo. Y es verdad que desde el Estado se quiere tener poco que ver con los artistas y sobre todo con los actores, porque sí traen problemas. Decía Aurelio Ferretti en la farsa del cajero que fue hasta la esquina, decía en un momento un personaje, ay, los actores siempre traen problemas, nunca soluciones. Y sí, es nuestro trabajo. Y creo que el de la política es resolverlos. Muy bien. ¿Por qué no me contás cómo fueron armando desde Norestada? Por un lado el festival, que también es algo poco visto en la región, que es que un montón de grupos de teatro hagan un montón de funciones por cualquier lado, en plazas, colegios. Que eso es el Festival de Norestada, que incluso en este momento hay un festival y termina creo que el 23, ¿no? De noviembre. Sí, está sucediendo. Todas las semanas con funciones de teatro en diferentes lugares. Obras distintas. Por un lado eso. Sí. Y por otro lado también está el encuentro, donde vienen grupos de otros lugares. Contame entonces, el festival. Sí. Para que muchas veces se confunde, incluso se le llama... Yo lo confundí mucho, mucho para poder explicarlo así. Incluso nos preguntan, ¿cuándo es Norestada? Y bueno, como si Norestada fuera el festival. Y está bien, bueno, es lo mismo. Pero no, el festival... ¿Cuál es la diferencia entre festival y encuentro? En un festival no están conviviendo los grupos, es simplemente una programación común, que en este caso, bueno, se organiza colectivamente, pero es una programación común. Claro. Pero hay veces que inclusive las funciones coexisten. Entonces en este año creo que son cerca de 50 o 60 funciones unos 12. Yo el otro día para una nota las conté así, unas 50 creo más. Sí, en unos 12, 14 espacios eran de los 4 municipios, ¿no? Del conurbano norte. Bueno, hablando del Estado, cada municipio según la situación aporta a la realización de este festival. Vicente López no logramos nunca, por ejemplo, que aporte. Mirá. Nunca. Son visiones, ¿no? Acá nuestros televidentes ya lo saben porque ya conté esta anécdota, lo que pasó con Contexto Tipea, que ellos traen durante 4 días gente de toda América, han traído de Europa, 4 días, y lo hacía, este fue el 4º año y lo hicieron en otro lugar, no lo hicieron en Vicente López. Los primeros 3 lo hicieron en Vicente López. Este año cuando fueron, para eso que ellos hacen, que es traer gente de Europa, de América, y estar 4 días haciendo teatro, hacía la gorra y presentando libros, en fin, les dijeron, sí, el único problemita es que tenemos un salón 2 horas este año. Increíble, ¿no? Sí, Vicente López es un caso. Es así. Y no, el festival es eso. El encuentro regional se desarrolla en solo 2 fines de semana. En nuestro caso se podría hacer en 1, por la cantidad de grupos que somos, en 2 fines de semana. Y hasta el último era, ¿cómo se llama? Era selectivo para el provincial de teatro. Entonces había siempre una decisión de los grupos que iban eligiendo qué obra o qué era la que los iba a representar. Ahora, eso también es una cosa novedosa, ¿no? Porque los propios, la propia gente de teatro, los propios trabajadores del ámbito, ellos mismos eligen analizan las obras. Por supuesto, eso escuchan. Yo he estado, a mí me resultó, por un lado, muy didáctico, aprendí mucho, porque escuchaba
Sí. A todos. Y por otro lado también vi que para todos era didáctico, porque se ponía enfrente un grupo de teatro y todos los demás empezaban a decirle, me pareció aquello, el actor tal cosa, el guión esto. Hay algunos que no están de acuerdo con esa metodología. Yo creo que es superadora. Creo que elegir al mejor es una cosa que, no sé, hacerlo con atletismo, eso que el que primero toca cruza la cinta es el que ganó. No se puede hacer en teatro. Siempre me conformé con que lo que se elija sea bueno. No sé si lo mejor. Pero me parece que es valioso el proceso ese, ¿no? Porque uno sabe por qué. Porque uno sabe por qué se eligió. Los jurados de teatro son secretos. Claro. No sabe uno qué piensa cada jurado. A mí me gustaba, cuando era chico veía a veces concursos de fotografía, porque mi papá participaba también en eso. Ajá. Y los jurados llaman a un jurado, pero es público. Están todos detrás y los jurados van yendo foto por foto y uno escucha lo que van diciendo y por qué. Entonces es muy didáctico. Es muy didáctico. A mí me parece que por conflictivo que sea, porque a veces es conflictivo, a veces hay heridos, pero creo que es un crecimiento. Habrá que buscar formas nuevas, siempre hay que buscar formas nuevas, pero me parece que... Bueno, eso es, estábamos con el tema de... Eso es el encuentro de Claro, teatro. ese es el encuentro. Y aparte del encuentro vienen también elencos de otros países, ¿no? No. ¿O no? ¿No? Me pareció. El encuentro es regional y hay veces que invitamos a algún elenco de otra región. Ah, bien. No, lo que viene de otros países es lo de Nuestra América, que es teatro popular. Eso sí, es una semana entera que estamos conviviendo y hacemos sí. en una semana creo que 80 funciones de teatro en muchísimos lugares, en muchísimos. Eso es un trabajo así muy difícil. Pero bueno, ahí viene aceitadito. Y los nuevos, digamos, los nuevos grupos de teatro independiente que se han acercado, o la pregunta sería si se han acercado nuevos por un lado, y por otro lado los que se acercan entienden, les gusta, comprenden esa metodología, esa visión, algunos están interesados, aportan a esa visión con otra novedad. Algunos sí, otros solamente participan. Como en todo, creo que están los, digamos, militantes, los adherentes y los simpatizantes, y los detractores. También, que también los hay. Sí, que son los que antes eran participantes. Bueno, es así, la realidad, esto nació, está vivo y tal vez morirá en algún momento, es así, y creo que ya el solo hecho de existir, no sé quién me lo preguntaba el otro día, pero creo que el solo hecho de existir en este momento es revolucionario. Te quedaste callado. Sí, me quedé callado porque pensando en esto, ¿no? En esto que vos decís, eso implica observar qué, observar a la sociedad, observar un sistema de gobierno, observar un contexto social y político general, o todo eso junto. Sí, creo que todo eso junto. ¿Qué ven ustedes los teatreros? Y te digo, bueno, esto de que pasó en la provincia de Buenos Aires fue un ejemplo de los porqués. Es más difícil existir. Lo que pasa con las dificultades de habilitación de espacios, de requisitos como si vos fueras Walmart o el banco no sé, Santander. Y eso es otra de las cosas. Otra es, y esto sí es muy personal, hablábamos de la cantidad de teatros que hay en Buenos Aires. Sí. La sociedad porteña votó por más del 60% en las elecciones de 2015 a Elisa Carrió. Ajá. Entonces creo que estamos
creo que tenemos algunos problemas. Sí. No lo digo esto por su cuestión política, no, pero realmente no lo puedo creer. Y bueno, y esos cientos de teatros y eso, se mueven en esa sociedad. Entonces hay cosas a nivel cultural. Mirá lo que está pasando en Chile. Cuando Jorge López Vidal, un compañero que ya referente, no está, sí, recién pasaba en uno de los videos, sí. Que bueno, fue un amigo, sí. Hasta se me ofreció de padre cuando falleció mi papá. Vio la primera obra que yo hice, en la que yo actué, que dirigía Juan y Ada, La Tinaja, en el año 81. O sea, yo lo quería como... Jorge se fue a vivir a Chile, sí, muchos años. Yo me lo volví a encontrar ya de grande, y bueno, nos hicimos amigos. Y él, cuando se vino de Chile para acá, después de estar más de 10 años allá, me hablaba de este tipo de cosas y de las cosas que están saliendo ahora a la luz con el conflicto que hay. Claro. De esto de una sociedad mercantilista, individualista, el estímulo a eso y la cantidad de excluidos de ese lugar, ¿no? Y que ya realmente se había como cansado. El cambio cultural que se había producido era tan grande y llevaba tantas décadas que bueno, ya le pasó eso a él. Por eso, bueno, muchos de nosotros nos alegramos cuando vemos que Un Mundo Feliz, como el libro de Aldous Huxley, no existía. No, claro. Había una cosa que estaba tapada. Bueno, y ahora se destapó de golpe. Y ahora se destapó. Sí. Entonces, todo lo que fueron estos años de tomar a Chile como modelo y pretender, y creo que se logró una cuestión cultural en la cabeza de mucha gente que va a llevar muchísimo tiempo modificar, si algún día se modifica. Claro. Eso creo que también conspira contra la existencia del que, si se quiere, crea por amor. Creo que yo te había contado, o lo escribí una vez en un libro en Orestada, no me acuerdo, que una vez un pibito me había preguntado haciendo la promoción. Sí, ¿Te acordás? Vos me lo contaste a mí, yo lo conté al aire acá cuando hablábamos con otro artista. Pero contá que está muy bueno. No, que me dijo... Yo estaba haciendo la promoción en un colegio para el taller de teatro. Claro, de los libros de Orestada, sí. Que es optativo el taller. Y cuando yo hablé del teatro me dijo el pibe, ¿y eso da dividendos? Eran los años 90. No, le dije. Y después, bueno, lo que le contesté en ese momento, que después lo escribí en uno de los, no me acuerdo si programas o libros o algo de Norestada. No, está en el libro de Norestada, en el prólogo. Yo lo leí en el prólogo que decía, del primero, creo, ¿no? Que me resultó bien decirle no. En los libros de Norestada lo que hay son obras de teatro de autores de la región. Bueno, eso es un estímulo, claro, a que escribamos y a que se conozca lo que ya se escribe. Y bueno, ya vamos por el tercer libro con el trabajo de mucha gente, ¿no? Claro. Y bueno, es eso. Creo que no sé si da dividendos. Para algunos sí, qué sé yo. Algunos vivimos de esto, mal bien. Pero yo digo que tampoco dan dividendos los besos o las sonrisas. Y ahora, digamos, después de estos 10 años, ¿hacia dónde va Norestada? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué quiere? No sé. Y esta es más o menos la pregunta, ya nos quedan 6 minutos de programa. No sé, tendría que darse ahí un debate de cuál es el ¿cómo se llama? El objetivo. Y tal vez, no sé, tal vez
yo no sea indicado para hablar de eso, porque no sé si voy a participar de eso. Tal vez me siente a mirar. Aparte, digamos, ¿no? Que aparte de Norestada también están los grupos que tiene cada cual. Ustedes están trabajando en el Espacio Artístico en Breve, que también contesta anécdota acá, que estuvieron tanto tiempo para abrirlo, que decía Espacio Artístico en Breve, al final le dejaron ese nombre. Y ahora parece que después de 8 años y medio va a salir la habilitación. Parece, todavía no lo... Vamos a hacer un gran festejo. Bueno, en breve es nuestro... Ahí... ¿cómo se llama? El lugar de resistencia. Nuestro grupo de autoayuda es como nuestro... Así... juntadero ahí de... Creemos que... Bueno, le dedicamos... casi nuestra vida a que funcione. Hay funciones. Bueno, el fin de semana vos estuviste, sí. Pero vos estuviste el domingo, había habido el viernes, el sábado, el domingo. Ahora tenemos de acá a fin de año. Estuve el domingo con Maricruz Díaz, justamente con esta obra de Chile, ¿no? Sobre Salvador Allende. Sí. Increíble. Y bueno, qué sé yo, trabajamos, resistimos. Es uno de los pocos lugares como centros culturales que quedan abiertos, que pudieron resistir todo esto. Digo todo, desde las tasas municipales, las tarifas, las dificultades de habilitación, el tema de la poca guita en el bolsillo de la gente. Me decían que en Tigre y en Vicente López estaban tratando los actores y la gente del teatro de sacar una ordenanza que los pueda ubicar. Sí, eso sería, digamos, una solución hacia ese lado. No una solución, pero sí por lo menos un estar tranquilo en eso, no molestar en eso. Claro. De hecho, bueno, yo redacté un proyecto de ordenanza en San Fernando, del cual quedaron 4 artículos en el régimen de habilitación, pero es ese proyecto el que se está tratando en Tigre y también el que tomaron en Vicente López para adaptar, y bueno, y seguiremos insistiendo en San Fernando para que algún día haya un lugar particular que no sea con gente que entienda del tema, porque está decidiendo sobre un centro cultural gente que no pisó en su vida un centro cultural. Claro. Y nosotros pretendemos que por lo menos haya alguien que tenga por lo menos conocimiento, ni siquiera digo sensibilidad. La última discusión que yo había tenido con una, creo que era contadora del municipio en San Fernando, bueno, listo, me voy, cierro. Y me dijo ella, haz lo que quieras. Claro, ¿qué le importa? Le da exactamente lo mismo si pones una fiambrería a un centro cultural o un estacionamiento. Sí, por eso digamos lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que lo mejor a veces es que no molesten. Claro. Directamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la charla. Ya se nos hicieron las 9 de la noche. Hablamos el 10% por ahí de lo que teníamos expectativas de hablar, pero seguramente vamos a poder volver a reunirnos más adelante para seguir charlando de estas cosas. Muchísimas gracias por haber venido y esperemos a ver qué nos depara nuestra América y el Festival de Norestada hasta el 23 de noviembre. Bien, de Nuestra América ya salió la convocatoria hasta el 31 de diciembre. Ahí está. Para los grupos de teatro. Para los grupos de teatro de todo el continente. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Norestada, y a vos particularmente, Alejandro Sáenz. Muy bien, la charla entonces. Ahora, en este minutito que nos queda, como todos los jueves, recomendamos algunas actividades. En Vicente López justamente hay un festival de cine que es muy interesante porque trata de poner adelante a los fotógrafos. Mañana a partir de las 19 se va a ver una película argentina
Julia y el Zorro, cuyo director de fotografía es Ezequiel Salinas. Se trata del Festival Internacional de Fotografía Cinematográfica. Esto va a ser en el Cine Teatro York, con entrada libre y gratuita. El York está enfrente de la Plaza de Olivos, en Alberdi 895. Y después tenemos en San Isidro, en el Consejo Deliberante de San Isidro, una muestra de pintura, escultura y mosaicos para ir a ver. En realidad también mañana se inaugura esta muestra, pero va a seguir colgada una semana más al menos. El Consejo Deliberante de San Isidro está en 25 de mayo y 9 de julio. La muestra se puede visitar de 8 a 19. Hay un grupo de artistas que la presenta, el grupo Diente de León, con Marina Salé, Gabriela Crea y Magdalena Iturralde. Hasta acá entonces algunas de las actividades que se pueden hacer en la zona norte. Esto fue Bueno Nada, eso. Hasta el jueves de la semana que viene. Muchas gracias.